tal? ¿Cómo han pasado estos días? Luis. Gruber, todo bien, dice. Aquí será todo bien. Parece que... Bueno. ¿Se ve la imagen, no, jóvenes? Sí, licenciado, se ve. Gracias. Vamos a grabar. Listo, ya se va grabando. Las clases, en vista de que no dicen nada. En esta oportunidad, bueno, vamos a ver ya ¿no? Arreglos bidimensionales o comúnmente llamados matrices, ¿sí? Bueno, todavía lo llamamos aquí arreglos bidimensionales, ¿no? En matemáticas generalmente se lo llaman matrices. Nosotros lo decimos arreglos, arrays, ¿no es cierto? O también listas, ¿no? Una matriz es una lista de listas. Bueno. Diremos una matriz, ya lo ven, ya lo saben ustedes, es como también como un vector, ¿no es cierto? Pero solo que la matriz está compuesta por filas y columnas, ¿no? Tiene una disposición semejante a las casillas de correo antiguos, ¿no? Porque los de correo antiguo ya es digital. Entonces, al igual que los vectores, también, digamos, las matrices tienen un nombre, una porción de memoria tiene un nombre, ¿no? Y se identifican las respectivas posiciones, digamos, por su finis, ¿no? El primero que indica la fila y el segundo que indica la columna, ¿no? Y ya saben, las características, digamos, de los subíndices deben ser números enteros positivos, incluido el 0, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Igual que en las listas o vectores también, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, aunque ya creo que ha sido alguna vez. Tenemos una matriz B, ¿no? Con un lote de datos distribuido por filas y columnas, ¿no es cierto? Ahí tenemos desde 0, ¿sí? La dimensión de esta matriz sería, por ejemplo, 3 por 5. 3 filas, 5 columnas, ¿no? Pero aquí aparecen desde filas del 0 al 2, 0, 1, 2, y columnas del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Entonces, siempre se almacenan desde 0, ¿ya? Desde el elemento 0, 0, ¿no? Si nos referimos al eje cartesiano, ¿no es cierto? Es el origen en el origen ya se está almacenando, ¿no? El elemento 0, 0, ¿no? Cada uno de estos cuadraditos, como ven, hay datos, se denominan elementos, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, ahí tenemos la caracterización, digamos, ¿no? En el B00 está almacenado el 4, ¿no? Como ven ustedes, también el subíndice va entre corchetes, ¿no?
Eso es lo moroso que se tiene aquí, ¿ya? El escribir corchetes, ¿sí? Entonces, el 0, 0 es 4, ¿no? Fila 0, columna 1, el B01 es igual a 3, ¿no? El B02 es igual a menos 1, el B03 es igual a 0, el 04 igual a 10, ¿no? Y así el último elemento, el 24, fila 2, columna 4, está el 235, ¿no? Entonces, en la intersección de la fila y la columna se encuentra el dato respectivo, un valor numérico, ¿no? También estos subíndices pueden ser variables, ¿no es cierto? Ahí tenemos KJ, K que vale 1, J que vale 2. Entonces el BKJ es igual a B12 igual a 18, ¿no es cierto? Fila 1, columna 2 está el 18, ¿no? Aquí está. Fila 1, columna 2, el 18, ¿no? Que no es lo mismo también que el BJK, ¿no? Que la fila 2, columna 1. En la fila 2, columna 1, tenemos el 14, ¿sí? Entonces, no depende, digamos, ¿no? De la disposición de las variables que se pueden emplear, sino del lugar que ocupan, ¿no? El primer subíndice siempre indica la fila, el segundo subíndice indica la columna, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, aquí hemos trabajado con subíndices que son variables, ¿ya? Las variables también tienen que ser del tipo entero, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho eso, ¿no? Las variables de tipo entero, ¿no? O los subíndices, ¿no es cierto? En forma numérica deben ser enteros también, ¿no? Y también, valga la aclaración, no pueden haber posiciones negativas, ¿no es cierto? Es la cuestión, ¿ya? Aunque, claro, obviamente, con los datos que contienen pueden ser positivos, negativos o ceros, ¿no es cierto? Ya sean enteros, ya sean reales, ya sean, bueno, en notación científica también. La forma de hacer leer, digamos, es por, la forma de hacer leer los elementos de una matriz es por filas, ¿no? Entonces, primero se definen las filas de 0 a n, ¿sí? Y luego, para cada valor de la fila, las columnas de 0 a n, ¿no? Y como primer elemento va a ser el 0, 0, ¿no es cierto? Va a leer el 0, 1 o el 0, 0. ¿No? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa en 1, ahora lee o se incrementa C en 1, ¿no es cierto? C menor a n, sí, entonces lea el A 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, hasta el 0, n. ¿No? Cuando salga del ciclo, fin de ciclo del C y fin de ciclo de F y se encuentra, como ciclo de F, ¿no? Se incrementa el valor de F, ¿ya? Fila 1, ¿no? En este caso, de 0 a 1. Y nuevamente, para la fila 1, ¿no es cierto? C va a valer de 0 a n, ¿no es cierto? Entonces, el orden estándar, digamos, establecido es la lectura por filas. Habían lenguajes, digamos, donde se utilizaban la notación matricial, ¿no? Entonces, simplemente uno decía leer la matriz A, ¿no? Entonces, uno tenía que ¿no? almacenar los datos, ¿no? Por filas, ¿ya? En forma estándar, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo estamos haciendo también por filas y elemento por elemento, ¿sí? Podemos partir en otro sentido, si quieren, también de la última fila, la última columna, que sea, porque se alimenta dato por dato. Entonces, depende de las variaciones de F y C, cómo se está variando, ¿no es cierto? Bien, entonces uno puede, de la forma que uno desea hacer leer, ¿no? Pero, sin embargo, como les digo, el orden establecido es por filas, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto, digamos, a la forma de leer los elementos de una matriz, ¿no? Bien, vamos a pasar a problemas básicos. El problema dice hacer leer los elementos de una matriz A de n filas y n columnas, determinar cuántos datos pares, impares y múltiplos de 3 se tienen en la matriz, mostrar resultados, ¿no? Entonces nos está pidiendo que en una matriz, ¿no es cierto?, que hay que hacer leer, ¿ya? Nos piden cuántos
datos son pares, impares y múltiplos de 3, ¿no? O sea, hay que contar, en otras palabras, los pares, los impares y los múltiplos de 3, ¿no? Y los múltiplos de 3, obviamente, que pueden ser impar o par, ¿no es cierto? Dependiendo de su valor. Entonces, como ejemplo, tenemos la siguiente matriz A de grado 4, ¿no es cierto? O sea, es de 4 por 4. 4 filas, 4 columnas, ¿no? Aquí está el ejemplo numérico. Y abajo está, digamos, los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Desde el 0, 0 vamos a partir, ¿no? Siempre voy a indicar, digamos, si partimos de 0, 0 o 1, 1 por esta disposición que voy a colocar de la matriz, ¿no? Y así vamos a evitar confusiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar desde el elemento 0, 0, 0, 1, etcétera, ¿no? Desde el 0, 0 a n, ¿no? En este caso de 0 a 3. ¿Sí? Y aquí están los valores que tiene, digamos, la matriz, ¿no? En esta matriz, ¿cuántos pares hay? Contador de pares igual a 7. El 12, el 8, el 6, el 16, el 4, el 2 y el 40. Deben ser 7, ¿no? 7 pares. ¿Cuántos impares? 9. Entonces cuenta también los impares, que deben ser 9, ¿no? Y serían los 16, ¿ya? ¿Y cuántos múltiplos de 3? Son contador de múltiplos de 3, se mete a 3. Entonces, aquí seguramente hay 3 múltiplos de 3, ¿no? Sería el 12, ¿no es cierto? El 6 y el 81, ¿no? 3 múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, esos son los resultados que uno desea, ¿no? Bien, pasamos a su diagrama de flujo. Inicio, leemos n, el grado de la matriz. Definimos los contadores o el ciclo del for, ¿no es cierto?, para hacer leer los elementos de la matriz. Ya les digo, hay que hacer leer el orden por filas, ¿no es cierto?, y cada fila con sus columnas, ¿no es cierto? Entonces, un primer ciclo para las filas, lo que va a variar lentamente. Y lo que más rápido va a variar va a ser las columnas, ¿sí? Entonces, F de 0 a n, C de 0 a n, ¿no? Y leemos el respectivo elemento a 0, 0. Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa 1, va a leer el 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, etcétera, ¿no? Una vez que termine de leer la fila, entonces fin de ciclo de la columna, ¿no es cierto? Y fin de ciclo de fila, y se incrementa la fila en 1, ¿no? Ahora va a valer F, va a valer 1, va a leer la fila 1. Y C nuevamente varía de 0 a n, entonces, ¿no? Va a leer el A1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, ¿no? Sucesivamente el orden a seguirse es por filas, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta que para hacer leer los elementos de una matriz es por orden de filas, lo estándar, ¿no? Ya les digo, si ustedes quieren hacerle, pueden hacer leer por columnas, ¿no? O a partir de otros elementos, ya verán, eso de acuerdo a su problema, ¿ya? Bien, entonces, estos datos que hemos hecho leer, digamos, ya están en memoria de la computadora, ¿no? Ya, las actuales computadoras tienen gran cantidad de memoria, así que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Lo que sucede, digamos, es que, ¿qué tal si se tiene una matriz de 500 por 500, ¿no? Entonces va a ocupar gran cantidad de memoria, ¿ya? Y que tal vez sea insulso ocupar tanta cantidad de memoria, ¿no es cierto? Pero así nomás es, ¿ya? La ventaja es que se puede disponer de cualquiera de ellos en cualquier momento, no solo hay que invocar por su nombre, ¿no? Indicando el nombre de la variable, la fila y la columna respectiva, nada más, ¿no? Entonces, de esa forma, se tiene en memoria, ¿no es cierto?, los elementos de la matriz y puede uno invocarlos en el momento que uno quisiera, ¿no? Como en este caso, para resolver el problema, ¿ya? Bien, entonces una vez que ya se tiene en memoria, ya entonces inicializamos las variables, contador de los pares en 0, contador de impares en 0, contador de múltiplos de 3 en
0. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y nuevamente definimos los ciclos F y C, ¿no? Para las filas y las columnas, ¿no? Siempre hay que volver a redefinir. No podemos pasar directamente aquí a la pregunta, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin previo definición de los ciclos, ¿no? Del por, el F y el C. Siempre hay que volver a redefinir. Si no hacemos eso, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a tomar los valores F y C anteriores y, bueno, no sé a qué llegaremos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que volver a redefinir, ¿no es cierto?, las variables, ¿no es cierto?, en los ciclos. Pueden ser no siempre FC, ¿no? Pueden ser también otros, como que sea KL, ZX, si quieren también, ¿no? Eso no es problema, ¿ya? Pero lo importante es el nombre, ¿no? Es la cuestión. Bien. Entonces, filas de 0 a n, columnas de 0 a n, ¿no? Para cada elemento, para cada fila, las columnas varían de 0 a n, ¿no? N columnas, ¿ya? Entonces, F0 se vale 0 la primera vez, entonces preguntamos, AFC, A0, 0, el módulo 2 es igual a 0, estamos preguntando si el elemento es un número par, o si el dato es par, ¿no ve? Nos dice que sí, entonces contador de pares será incrementado en 1, ¿sí? Si no, o sea, en caso de que no sea par, seguramente se deduce que es impar, y entonces sale por la alternativa no, y el contador de impares será incrementado en 1, ¿no es cierto? Bien, entonces los pares por la derecha y los impares por la izquierda, ¿sí? Entonces ahí ya estamos contando, ¿no es cierto?, si es par o impar, ¿no? Solo que se sigue un solo camino, no se sigue los dos, ¿no es cierto? Y la otra pregunta era si era múltiplo de 3. Entonces, para ello preguntamos si el elemento AFC, ¿no? Módulo 3 es igual a 0. Aquí estamos preguntando si el elemento es múltiplo de 3. Nos dice que sí, ¿no es cierto? El residuo es 0, ¿no es cierto? Entonces se trata de un múltiplo de 3. Se deduce que es múltiplo de 3, ¿no es cierto? Entonces el contador de múltiplo de 3 será incrementado en 1, ¿no? CMT igual a CMT más 1. Entonces ahí estamos incrementando si se trata de un múltiplo de 3 también, ¿no? Listo. Entonces hemos analizado si es par, si es impar y si es múltiplo de 3. ¿A ver? Bien. Fin de ciclo de C, ¿no? Entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Entonces se cierra el ciclo, entonces fin de ciclo de C, entonces vuelve atrás, se incrementa en 1, ahora avanza al siguiente elemento, ¿no es cierto? Al 1. Entonces el A01 ya terminó, pregunta si es par. Si dice que sí, entonces el contador de pares se incrementa en 1. Si dice que no, el contador de impares se incrementa en 1, ¿no? Y también, si es múltiplo de 3, ¿no? El contador de múltiplo de 3 se incrementa en 1, ¿ya? Bien. Entonces, de esa forma, se va a proceder con todos los elementos de la matriz, ¿sí? Cuando va a salir del ciclo, de los ciclos, cuando se valga n y f valga n también, ¿no? Van a salir o n más 1 cuando f valga n más 1, ¿ya? Bien, una vez que salga de los ciclos, entonces el contador de pares, se va a desplegar el contador de pares, el contador de impares y el contador de los múltiplos de 3. Y luego fin será fin, ¿no? Entonces, de esa forma hacemos el tratamiento elemento a elemento. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a un segundo ejemplo. Hacerle los elementos de una matriz A de n filas y n columnas, hallar el promedio general, mostrar el resultado. Fíjense, vamos a hallar el promedio general de todos los elementos que se encuentran en la matriz, ¿no? Para el promedio general, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar todos los elementos, todos los datos, ¿no es cierto? Y dividir entre el número de datos,
¿sí? Si es 4, entonces 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen los elementos, el ejemplo respectivo también. Estamos partiendo siempre de 0, 0, ¿ya? Aquí está la disposición de los elementos. Entonces, el promedio, la suma había sido 224, la suma de todos los elementos, dividido entre 16 igual a 14, ¿sí? Entonces, esas es las operaciones que hay que realizar, ¿no? Para hallar el promedio. Sumar todos los elementos, dividirlos y hallar ¿no? Dividirlos y hallamos el resultado, ¿sí? Bien, en su diagrama de flujo, entonces, iniciamos, leemos N, ¿no? El grado de la matriz. Declaramos las filas y las columnas para leer los elementos de la matriz, ¿no? 2 ciclos, uno para el F, otro para el C, ¿no es cierto? Entonces, y leemos a la FC. Entonces, lugares para hacer leer los elementos de una matriz, ¿no? Así que ustedes pueden hacer con funciones también, ¿no es cierto? Hacer una función de lectura y luego solamente decir leer, ¿no es cierto? Bien. Pasamos al problema, inicializamos suma en 0, un lugar, una variable, digamos, para sumar los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces se llama sum, ¿no? Entonces, f de 0 a n, c de 0 a n, y aquí está la suma, ¿no? Colocar en sum lo que antes había en sum más el elemento a, f, c, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Si más antes... Bueno, no usábamos sufíndice, ¿no es cierto? En la primera parte, pero ahora estamos usando ya sufíndice, ¿ya? Simplemente eso se ha agregado, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2 ciclos, ¿no es cierto? Para filas y columnas, para sumar los elementos de la matriz. Sencillo, ¿no es cierto? Definir los ciclos y luego aplicar la suma igual a sumas FC, ¿sí? Entonces, primero va a sumar los elementos de la primera fila, luego la segunda fila, tercera fila, etcétera, ¿no? Y sucesivamente. Y finalmente, cuando sume todos los elementos de la matriz, el promedio va a calcular, ¿no es cierto? Como sum igual sum dividido entre n por n. Licenciado, una consulta. Sí. Los primeros ciclos, ¿para qué es? ¿Esto que está aquí arriba? Sí, ese. Ya, este es para la lectura de los elementos de la matriz. El orden a seguirse es fila por fila, ¿no? Por ejemplo, la primera vez f vale 0, entonces es para la fila 0, ¿sí? Y luego la columna de 0 a n, ¿no? Entonces, cada fila, ¿no es cierto?, tiene n columnas también, ¿no ve? Entonces, eso se define de 0 a n, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir, fila por fila va a leer. Cada fila tiene sus columnas, ¿sí? Y lea el respectivo elemento AFC, ¿no? No sé si... Este es solo para leer nada más Nada más. la matriz. Sí, nada más. Ya, y entonces Solo el segundo ciclo es para la suma. Ya, para la suma, sí. Y para sumar también hay que volver a redefinir los ciclos del for, ¿no? Que pueden ser las mismas variables u otras variables también si quieren, para no confundirse, ¿no? Pero yo, ahorrando memoria, digamos, coloco las mismas variables que se habían usado más antes. Pero siempre se vuelve a redefinir, ¿no? Siempre hay que redefinir. Si no, no sabemos dónde estamos. Licenciado, pero no se puede poner, por decirte, en uno solo ciclo y solo después sumarlo, ¿no? Se puede, pues. Se puede, ¿no? Esta instrucción que sum, podemos llevarlo aquí a continuación de la lectura de la FC, ¿no es cierto? Pero lo que digamos que nosotros hacemos por etapas. Primera etapa, lectura del elemento. Segunda etapa, proceso. Tercera etapa, despliegue de resultados. Entrada, proceso, salida, ¿no? En ese sentido lo hacemos, ¿ya? Gracias, licenciado. Ya, está bien. Siempre pregunten, ¿no? No sé qué, porque se van a quedar hasta el siguiente semestre, si no. Bien, aquí también tenemos otro ejemplo. Hay que hacer leer los elementos de una matriz A de n filas y n columnas. Hallar el mayor valor y la posición que ocupa en la matriz, ¿no? Entonces aquí tenemos una matriz de 4x4 también, ¿no es cierto? Y tenemos que hallar el mayor valor y en qué lugar
o en qué posición se encuentra en la matriz, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos el 81, que es el mayor valor, ¿no es cierto? El 81 es el mayor valor. ¿En qué lugar se encuentra? El 81 está en la fila 2, columna 3, ¿no? Fila 2, columna 3, ¿ya? Fila 2, columna 3, se encuentra el 81. Eso es lo que queremos hallar, ¿no? Aquí desplegamos mayor, es el 81, está en la fila 2, columna 3, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Siempre aquí está la disposición de los elementos de la matriz desde 0, ¿ya? Bien, entonces iniciamos, leemos N, definimos las filas y las columnas para la lectura de los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Esto ya es común, digamos, ¿no es cierto? Bien, entonces, para responder al problema, suponemos que el mayor es el A00, ¿no? Cualquier otro elemento de la matriz puede ser un mayor supuesto, ¿ya? Y además decimos está en la fila 0 y en la columna 0, ¿no? Este mayor, ¿no? Porque está apuntando al 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, ese está en la fila 0, columna 0, ¿ya? Bien, se definen las filas y las columnas, ¿no es cierto? Para luego analizar cada elemento, ¿sí? Entonces, F vale 0, C vale 0, ¿no? Entonces, el A00 es mayor que el MAI. Bueno, en este primer caso seguramente que no, ¿no es cierto? Porque son iguales, ¿no? Con el mayor supuesto, ¿no es cierto? Que era el 00 también, y aquí también estamos comparando el 00, ¿sí? ¿Es mayor que el MAI? Bueno, obviamente que no, ¿no es cierto? Entonces sale por no. ¿Por qué? Uno no es mayor que el otro, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces la salida no es por menor o igual, ¿no? El universo de los ¿no? símbolos del mayor son 3, ¿no es cierto? El mayor, el menor y el igual, ¿no es cierto? Entonces aquí se aplica eso, ¿no? Si aquí está el mayor, entonces aquí por no es menor o igual, ¿ya? Entonces aquí son iguales, entonces sale por no, ¿sí? Bien. Entonces, fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa en 1. Ahora, el A01 es mayor que el MAI. El 01, ¿no? Este elemento 2, ¿no es cierto? 01, segundo elemento de la primera fila, ¿no es cierto? El 8 en este caso, ¿es mayor que el 12? No, ¿no es cierto? Entonces sale por no, ¿ya? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa en 1. Ahora, el C va a valer 0, 1, 2. Entonces, A02 es mayor que el MAI, sí, entonces, si dice que sí, sale por el lado derecho, y si dice que no, por el lado izquierdo, ¿no? Algún momento de eso seguramente va a encontrar un mayor, que el mayor supuesto, ¿no es cierto? Entonces va a salir por sí, entonces en MAI va a colocar ese nuevo mayor, ¿no? El AFC lo va a colocar en MAI, entonces MAI es el nuevo mayor, ¿no? Es el nuevo mayor. Está en la fil F, columna C, ¿no? Entonces también ¿no? La fila y la columna colocamos FC, ¿sí? Entonces, ¿en qué fila se encuentra? En la fila F y la columna C, ¿no es cierto? Donde está el elemento, ¿no? Como verán ustedes más aquí en la primera instrucción del MAI, está asignando, ¿no es cierto? El elemento A, FC en el MAI, ¿no? El valor. Ahora la fila F y también la columna C, ¿no es cierto? Asigna a otras variables, ¿ya? Y sucesivamente, ¿no es cierto? Va a proceder con todos los elementos, ¿sí? Bien, una vez que termine de analizar todos los elementos, sale de los ciclos. Y la tercera etapa es la desplegar el mayor, ¿no es cierto?, que ha hallado la fila y la columna en la cual se encuentra, ¿no? Y luego fin. Entonces nos va a decir este resultado. El mayor está en fila 81, está en la fila 2, está en la columna 3, ¿no? Eso se va a tener por resultado, ¿ya? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Otro ejemplo más antes de entrar a generación de números.
hacerle los elementos de una matriz A de n filas y n columnas, determinar cuántos elementos son negativos, ceros y positivos, ¿no? Entonces, cuántos son negativos, cuántos son ceros, cuántos son positivos, no es simplemente eso, hay que contar, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 4 por 4 también, ¿no es cierto? La disposición de sus elementos a partir del elemento 0, 0, ¿ya? Tal vez alguien se pregunta, ¿para qué está colocando 0, 0, no? Pero si lo estándar es eso, ¿no? Hay veces vamos a partir de 1, 1, ¿no? Para, al menos en los ejemplos medio matemáticos a los cuales ustedes ya están habituados seguramente, ¿no? Y trabajar con 0, 0 no es tan fácil, ¿ya? Entonces, por eso es que yo pongo la disposición de los elementos, ¿ya? Entonces, aquí en la matriz tenemos que contar cuántos ceros hay, cuántos son negativos, cuántos son positivos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ejemplo, contador de negativos hay 3, dice. Contador de ceros hay 5, contador de positivos 8. 8 más 8, 16, ¿no? Ahí están entonces. Entonces aquí iniciamos, leemos N, aquí están los dos ciclos, F y C, y leer el AFC, ¿no? Entonces ya saben, esta primera parte es la lectura de los elementos de la matriz. Bien, para responder al problema, contador de negativos en 0, contador de ceros en 0, contador de pares en 0, ¿sí? Ahí se está inicializando las variables, donde vamos a almacenar los resultados, ¿no es cierto? Siempre hay que hacerlo antes, ¿no es cierto? Antes de entrar a responder al problema, definiendo los ciclos respectivos para las filas y columnas, ¿no es cierto? Antes hay que hacerlo, ¿ya? Si hacemos después, bueno, cada vez vamos a estar redefiniendo o reinicializando esos valores, ¿no ve? Entonces, antes de entrar al ciclo, se definen, digamos, los respectivos contadores. Bien, una vez definidos los contadores, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a redefinir también los subíndices, ¿no? Con el ciclo del for, f de 0 a n, c de 0 a n también, ¿no ve? Entonces, eso ya es estándar, ¿no? Ya sea con una forma estándar, ¿no es cierto? Entonces, decimos el AFC es mayor a 0, ¿no? Preguntamos si el 0, 0 la primera vez, ¿no es cierto? ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces, ¿qué significa? Contador de positivos igual a contador de positivos más 1, ¿no? Yo estoy hablando, contador de pasos, espero no haber dicho. Contador de positivos, entonces incrementa en 1, ¿no? Si es mayor a 0. No, dice, entonces es negativo o es 0. Entonces, todavía tenemos que preguntar si el AF sale por no y tenemos que preguntar si el elemento 0, 0 es igual a 0. Si es sí, entonces el contador de 0 será incrementado en 1. Si dice que no, obviamente, entonces no queda otra alternativa que sea negativo, ¿no? Entonces el contador de negativo será incrementado en 1, saliendo por el lado izquierdo, ¿no? Ahí están entonces las preguntas correspondientes. Si es mayor a 0, ¿no es cierto? Dice que no, significa que es menor o igual. Entonces preguntamos por el igual. Si es igual a 0, sí, entonces contador se incrementa en 1, contador de ceros, ¿no? Y si no es igual, obviamente que es negativo, no hay otra alternativa, ¿no es cierto? Entonces se incrementa el contador de negativos en 1, ¿no? Eso se hace para un elemento, entonces con cierre de ciclos se avanza hacia los otros elementos, ¿no? C vale 0 inicialmente, luego va a incrementarse en 1, va a preguntar por el 0, 1 ya también. ¿Es mayor al 0? Sí. Entonces, contador de pasos se incrementa en 1, no. Entonces, preguntamos si es igual a 0. Sí. Entonces, contador de 0 se incrementa en 1. Dice que no. Entonces, contador de negativos en 1. No hay otra alternativa, ¿no ve? Entonces, fíjense, un procedimiento que se hace, ¿no? Para todos los elementos, ¿no? Pero van variando de acuerdo a los valores de F y C, ¿ya? Una vez que salgan de los ciclos, simplemente hay que desplegar el contador de los negativos, el contador de los ceros y el contador de positivos, ¿no? Y luego fin. ¿Sí? Ejemplos sencillos, ¿no es cierto? Pero como ven ustedes, siempre hay que volver a definir los ciclos, ¿ya? Eso es importante. Uno para la lectura, ¿no es cierto? Otro también para responder al problema.
¿ya? Entonces, ¿no? Si gustan también, como decía la anterior alumna que preguntó, ¿no? Después de leer pueden preguntar si es positivo, si es negativo, es 0 también, ¿no es cierto? Pero, como les decía, no es tan conveniente, ¿no? Claro que uno se ahorra, ¿no es cierto?, estar ejecutando las instrucciones más, pero mejor ir paso por paso, ¿no? Primero la lectura, luego el procedimiento, el proceso mismo y luego el despliegue de datos, ¿ya? En forma secuencial o mecánico inclusive. ¿Alguna pregunta? Nada. Vamos a pasar a generación de números. Una consulta, cuando usted hace leer primero la lectura de los datos, esto muestra directamente, está leyendo toda la matriz. Sí. Y después, cuando saca los resultados, igual también te devuelven en matriz, pero de distinto con los resultados. No, aquí en la segunda parte es el proceso, donde hay que también volver a definir los ciclos, eso es decir, ¿no? Y una tercera parte, aquí simplemente estamos haciendo desplegar los resultados. Ahora, si quieres hacer desplegar la matriz, entonces hay que volver a redefinir estos dos ciclos del F y el C, y en vez de aquí del orden de lectura, va a ser orden de despliegue o impresión, ¿lo ve? Otros dos ciclos habría que aumentar. ¿Ya? Aquí estamos haciendo lectura, proceso y salida, ¿no? La lectura es de la matriz, el proceso es de una matriz, el despliegue de resultados no es matriz, ¿no? Son ya las variables donde están los resultados. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Ya. Generación de series de números. Entonces, ahora vamos a generar, ¿no?, una serie de números, ¿no?, tal como lo hacíamos más antes, variables sueltas o en vectores. Pero ahora los vamos a generar en una matriz. ¿Sí? Vamos a generar una matriz, ¿no? Entonces dice el problema 5, generar y mostrar los elementos de una matriz A de n filas y n columnas que tengan la forma siguiente. Bueno, estamos dando la forma siguiente, ¿no es cierto?, del cual hay que deducir, digamos, de qué forma se tienen que generar esos valores, ¿no? Observando que tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etc. ¿Qué es? Alguien puede decir, son múltiplos de 3, ¿no? 3, 6, 9. O finalmente decir, ¿no?, simplemente se genera cada número, cada dos seguidos, incrementando 3, ¿no es cierto? 3 más 3, 6, 6 más 3, 9. O sea, se inicializa en 3, digamos, y luego vamos avanzando, incrementando de 3 en 3. ¿No ve? La diferencia entre cada par de elementos es de 3, ¿no? Inclusive en el salto de fila de 12 a 15 es 3, ¿no? O sea, es un incremento continuo de 3. ¿Sí? De eso se trata, ¿no? Y aquí con una variable de trabajo t vamos a generar los números correspondientes. Aquí estamos colocando 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. ¿Sí? Entonces con t vamos a generar los múltiplos de 3, ¿no? Y como verán ustedes, estoy inicializando en 0 por si acaso, ¿ya? O podemos inicializar también en 3, ¿sí? Dependiendo cómo hacemos la lógica, ¿no es cierto? O la secuencia de las instrucciones, ¿ya? Iniciamos, leemos n, la variable t, donde que vamos a inicializar la variable, colocamos en 0, inicializamos en 0, ¿no? Bien, entonces ahora definimos los ciclos F y C, ¿no es cierto? Las filas y las columnas. Para cada fila, C de 0 a n, ¿no es cierto? Para cada fila, entonces, tiene n columnas, ¿ya? Bien, entonces, t estaba inicialmente en 0, ahora le incrementamos 3. Estamos generando el número 3, ¿no? Aquí se va a generar el 3, el 6, el 9, el 12, etc. Se va a generar, ¿no? Con la variable t vamos a generar. Y luego ese valor generado t lo vamos a almacenar en AFC.
¿sí? Colocamos en A, F, C. ¿Ya? F vale 0, C vale 0. Entonces, en el A0, 0 colocamos el 3. ¿Sí? Fin de ciclo de C, vale atrás, C se incrementa en 1, ahora vale 1, C vale 1, entonces en T se incrementa en 3, ahora vale 6. Entonces, en el A01 colocamos el 6, ¿no? Colocamos T que vale 6. El 6, el 9, el 12, ¿no es cierto? Fin de ciclo de C. Entonces, ya terminó las columnas de la primera fila y pasamos a la siguiente fila, ¿no? F, fin de ciclo del F, vuelve atrás, F se incrementa en 1, ahora vale 1, ¿no? F vale 1, o sea, la primera fila, y C de 0 a N nuevamente, ¿no es cierto? Para cada columna de la fila 1, ¿ya? T se incrementará en 3. En el A1, 0 va a colocar el valor de T, que seguramente en este caso es 15, ¿no es cierto? Entonces, en el A11 va a colocar el 18, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Va a llenar la fila 1, ¿ya? Fin de ciclo de C, fin de ciclo de F, vuelve a 3F, se incrementa en 1, ahora vale 2, y C nuevamente de 0 a N, ¿no es cierto? Entonces la fila 2 ya también va a llenar con los múltiplos de 3, ¿no? Que se van a ir generando con la variable T. Entonces aquí estamos generando la parte de los valores, ¿no? De la matriz, o de los elementos que son múltiplos de 3, ¿ya? Listo. Ahora, eso hemos generado en memoria, ¿no es cierto? Como proceso que lo hemos hecho. ¿Ya? Hemos generado. No hemos hecho leer por si acaso. Estamos generando, ¿no? ¿Qué tal si la matriz fuera 500 por 500? No nos vamos a pasar el trabajo de hacer leer 500 elementos, ¿no? 500 por 500, ¿cuánto va a ser? Estamos hablando de unos 25.000, creo, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Entonces, simplemente la máquina se ocupará de generar esos valores, los valores correspondientes, ¿no? Que son múltiplos de 3. Bueno, eso ahora está en memoria, por si acaso, ¿no? Está en memoria. No lo conocemos todavía, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente etapa para hacer desplegar esos valores que se ha generado, ¿no? Y nuevamente definimos los ciclos. F de 0 a N, C de 0 a N, ¿no? La interpretación, ¿no es cierto? F desde 0, mientras F sea menor a N, F igual a F más 1, ¿no? C igual a 0, C mientras C sea menor a N, C igual a C más 1, ¿no es cierto? Los ciclos respectivos para hacer desplegar o imprimir, ¿no es cierto?, los resultados que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces, si F vale 0, C vale 0, va a desplegar el A 0, 0. Fin de ciclo, vuelve atrás, se incrementa en 1, ahora C vale 1, va a desplegar el A 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, ¿no? Acaba la primera fila, fin de ciclo, sale del ciclo, fin de ciclo de F, vuelve atrás, se incrementa en 1, ahora va a leer la fila 1, o va a desplegar la fila 1, para ello también, ¿no es cierto?, C desde 0 a N, ¿no? Entonces, aquí está el proceso, ¿no es cierto?, para hacer desplegar los elementos de la matriz, ¿no?, por filas, ¿ya? Ahora, claro, esto es en su forma más original posible, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de adorno, ¿no es cierto? Aquí la secuencia, si alguien se da cuenta, es de 1 en 1. Ahora es por filas o por columnas, nada, todo es en una sola columna. ¿Sí? Entonces depende de las características de los lenguajes, ¿no es cierto? De imprimir por líneas o elemento por elemento, ¿no es cierto? Entonces ya verán cómo lo hacen el despliegue, cómo lo adornan los mensajes que se puedan tener inclusive, ¿ya? Para hacer desplegar, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos generado una matriz con múltiplos de 3, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. Aquí, generar y mostrar los elementos de una matriz A de n filas y n columnas que tenga la forma siguiente, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, etcétera, ¿no es cierto? Aquí está la disposición de los elementos desde 0 también. Con una variable X vamos a generar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tenemos variable de trabajo X, ¿ya? Y bueno, también ahí está una variable ing de incremento, ¿no es cierto?
para indicarnos la diferencia que hay entre cada par de elementos, ¿no? Entre 1 y 2 es 1, entre 2 y 4 es 2, entre 4 y 7 es 3, ¿no es cierto? Entonces, inc va a llevar esa característica, ¿no? Para ir generando, ¿ya? Bien. ¿Se entiende el problema, no? Por si acaso. Hay que generar números, ¿no es cierto? 1, 2, 4, 7, etc. Cada par de números tiene su respectivo incremento. Con una variable x vamos a generar los elementos respectivos, asignar al elemento de matriz, y para generar los valores también hay una variable inc, ¿no? Para el incremento que existe. Bien. Iniciamos, leemos n. El primer valor x vale 1, ¿sí? Y también definimos su incremento que vale 1, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es que x ya está en 1, ¿sí? Estamos inicializando en el primer valor, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil, tal vez, inicializar en el primer valor que se encuentra, ¿no? Y después generar los siguientes, ¿ya? F va a valer de 0 a n, C también de 0 a n, ¿no? Ya es común eso de los dos ciclos, filas, columnas, ¿no? Bien, entonces como el x ya está en 1, simplemente hay que asignarlo. En el A00 igual a x, ¿no? O sea, le pone 1 en el A00. Ya está, el primer elemento generado. Hay que preparar el segundo elemento. Entonces, a la variable x le incrementamos lo que tiene el incremento. Inc vale 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, está generado el 2, pero no está asignado todavía. Está generado nomás. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya está generado en x el valor de 2. El incremento para la siguiente vez también es incrementado en 1. Ahora, inicialmente vale 1. 1 más 1, 2. ¿No? El inc también se va incrementando en 2, ¿de acuerdo? ¿No? Esta secuencia que se tenía de los números de inc, ¿lo ve? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ahora en el A01 va a colocar X que vale 2, ¿no es cierto? Vale 2, ¿ya? Listo, ya está el 0,1, ¿no? El elemento 0,1, que vale 2. X se va a incrementar en inc, ¿no es cierto? 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Para la siguiente vez, por si acaso esto, ¿no? Está preparado. Ya X, ¿ya? Así como hemos inicializado X más antes de entrar al ciclo, aquí también ya se está preparando para la siguiente vez. Y el inc también se incrementando en 1, ahora va a valer 2 más 1, 3, ¿no? Para la siguiente vez también. ¿Sí? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, en el AFC coloca el 4, ¿no? O el 7, ya no me acuerdo. Bueno, coloca X, respectivo X, luego, para la siguiente vez, X incrementa en 1 y el inc también se incrementa en 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hay? Una variable X, ¿no? Para asignar los valores, ¿no? Esa variable X sufre incrementos, ¿no? Y esa variable de los incrementos también sufren, ¿no? Incrementos de 1 en 1, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, de esa forma se van generando los diferentes elementos de la matriz, ¿no? Como si dan cuenta, este ejemplo de esta secuencia de números lo hemos hecho así sueltas, con variables sueltas, y también en vectores, y ahora lo estamos haciendo en matrices. ¿Sí? Bien, una vez que termina de hacer eso, sale de los ciclos F y C, ¿no es cierto? Aquí genera nomás, ¿no es cierto? Y aquí hay otros dos ciclos, ¿no es cierto?, para desplegar los números que se han generado, ¿no? Entonces, de entrada aquí tenemos N, proceso, es esta partecita, ¿no es cierto?, donde se generan los números, y la salida aquí está, ¿no?, de la matriz, ¿no es cierto?, con los datos generados, ¿no es cierto? Entonces aquí hacemos desplegar por filas, ¿no?, la matriz, ¿ya? Y listo, ¿no es cierto? Y luego fin. ¿Alguna pregunta?
Bien, pasamos a otro. Generar y mostrar los elementos de una matriz A de n filas y n columnas que tenga la forma siguiente, ¿no? Con la matriz A con n igual a 4, ¿qué a ver? Bueno, es una matriz de 4 por 4, una matriz A de 4 por 4, ¿no es cierto? Estamos siguiendo los ejemplos anteriores del orden de la matriz. Aquí está la disposición de los elementos. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué podemos observar? Si seguimos por filas, 2, 9, 16, 23, medio rayado, ¿no? Entre 2 y 9, la diferencia es 7. Entre 9 y 16, también. Entre 16 y 23, también, ¿no es cierto? Si seguimos por filas, eso va a ser, pero depende del valor inicial. Pero esto parece más bien por columnas. Fíjense, 2, 4, 6, 8 es algo más conocido, ¿no? Entre 2 y 4 la diferencia entre 2. Entre 4 y 6 también. Entre 6 y 8 también, ¿no? La diferencia es 2, estándar. Bueno, pero esto es por columnas, ya no es por filas. 9, 11, 13, 15 también, ¿no es cierto? La diferencia es 2. 16, 18, 20, 22 también la diferencia. Pero ahora, ¿cómo es posible? Alguien puede preguntar, está cambiando pares, impares, pares, impares, ¿no? Fíjense, si seguimos aquí el orden de la matriz 2, 4, 8, 10, bueno, 2, 4, 6, 8, 10 sería, ¿no es cierto? 10, 12, etc. Pero fíjense, del 8 al 10 hay un problema. Al pasar a la segunda columna, no pasa 10, sino pasa 9. Empieza en 9, quiero decir. 9, 11, 13, 15, ¿no? Entonces la diferencia es 2. Siempre, ¿no? De 15 pasa a 16 y también la diferencia es 2. De 22 a 23, ¿no? Y la diferencia es 2. ¿Sí? 22, 24, pero aquí empieza en 23, ¿no? Aquí 8, 10 el siguiente, pero aquí empieza en 9. ¿Sí? Bien, entonces, con esta misma variable x, con una variable x, vamos a generar esos valores, ¿no? Bien, podríamos usar dos tipos de valores, o dos tipos de variables, quiero decir, pero solo vamos a trabajar con una sola variable, ¿no? Entonces, que va a ser x. La secuencia a seguir, ¿no es cierto? Es por columnas, ¿ya? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 vamos a generar, ¿no? Pero también intercalando el 9, 11, 13, 15, ¿no? En la intercalación de las columnas hay variaciones respectivas, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños artificios para cambiar de una forma de pares a impares. Lo que sí es, todo está en orden ascendente, ¿no? Bien, entonces, con X vamos a generar, ¿ya? Todos los números, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Iniciamos, leemos N, el primer valor X igual a 2, ¿no es cierto? El primero vale 2. Listo. Definimos los ciclos. Fíjense, ahora empezamos con C, columna 0, ¿sí? Columna 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, vamos a avanzar por columnas, ya no por filas. Entonces, simplemente hay que invertir, ¿no es cierto? Y luego, para cada columna, se tiene n filas, ¿no es cierto? Cada columna también tiene n filas. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la primera vez C vale 0, F vale 0. En el A00 coloca X que vale 2. ¿Sí? Listo. Para la siguiente vez, X será incrementado en 2, ahora vale 4. Ahora vale 4. ¿No es cierto? Fin del ciclo de F. F vuelve atrás y se incrementa en 1, ahora vale 1. En el A1, 0, fila 1, columna 0, coloca X, que vale 4. ¿No ve? Y X incrementa en 2, ahora ya vale 6. Fin del ciclo de F, vuelve atrás. F se incrementa en 1, ahora vale 2. ¿No es cierto? En el A2, 0 va a colocar 6. ¿No es cierto? Y X incrementa en 2, ahora vale 8.
fin de ciclo de F. F vale 3 ahora, ¿no? En el A30 va a colocar el 8. Y se incrementa en 2. X ahora vale 10. ¿Sí? Aquí ya, ¿no es cierto? Ya ha terminado la primera columna. ¿No es cierto? Ya acabó la primera columna. Entonces tiene que saltar a la segunda columna. ¿No? Entonces, para ello, fin de ciclo de F. ¿No? O sea, el F ya va a ser mayor a N, sale del ciclo, el F, ¿no? Y el X está en 10, por si acaso. ¿No? Y todavía no ha hecho el salto de columna. ¿Ya? Antes de hacer el salto de columna, X sufre un decremento. X igual a X menos 1. Valía 10 al salir de este ciclo. Ahora lo decrementamos en 1, vale 9. Entonces, este 9 está preparándose, ¿no es cierto?, para la segunda columna, como primer elemento de la segunda columna. ¿Sí? Fin de ciclo de C, ¿cierto? Quiere decir que acabó la primera columna y vamos a saltar a la siguiente columna. C, ¿no? Se va a incrementar en 1, ahora vale. Vamos a generar la columna 1 ya también. C vale 1, columna 1. Y F va a empezar en 0, fila 0. ¿No? Entonces, en el A10 vamos a colocar el 9. Y luego el 9 será incrementado en 2, ¿no? Y genera el 11. Está generando nomás para la siguiente vez. Fin del ciclo de F, F se incrementa en 1, en el AFC coloca el 11 y se incrementa en 2, ahora vale 13. ¿No? Entonces, sucesivamente saldrá de este ciclo con X que vale 17, por ejemplo. ¿No? 17. Y aquí X lo decrementa en 1, entonces 17 menos 1 es 16. 16 es el primer elemento, ¿no es cierto?, de la tercera fila ya también. Aquí está la cuestión, este pequeño truquito, ¿no es cierto?, que hace que lo decrece en una unidad. Y ahí lo convierte par, impar, ¿no es cierto? Bien. A fin del ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ¿no es cierto?, va a trabajar con la siguiente columna, etcétera, ¿no? Para cada columna, la fila, ¿no? Cada columna tiene sus respectivas filas, ¿sí? Entonces, esta es la parte del proceso para generar los valores que queremos, ¿no es cierto? Y luego, una vez que terminen de hacer eso, sale de los ciclos y también hay otros 2 ciclos del F y el C para desplegar, ¿no?, los respectivos elementos generados. Aquí ya estamos desplegando por filas, por si acaso. Ya no es por columnas, ¿sí? Entonces, por filas también, ¿sí? Y luego fin, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, tenemos otro ejemplo, generar y mostrar los elementos de una matriz A de n filas y n columnas, ¿sí? Que tenga la forma siguiente. Fíjense ahí en la disposición, ¿no? Ahora vamos a partir, bueno, aquí, el primero ¿no? El orden de los elementos, que sea de los datos. 2, 4, 6, 8, fíjense. 2, 4, 6, 8. La primera fila. La segunda fila, 12, 9, 6, 3. Pero lo que sucede es lo siguiente. Si partimos del lado derecho, 3, 6, 9, 12. ¿Sí? De derecha a izquierda. ¿No? La segunda fila. La tercera fila, de izquierda a derecha, ¿no? 2, 4, 6, 8 era la primera y ahora 10, 12, 14, 16. ¿Sí? Entonces, se va intercalando, ¿no? Fila de pares, fila de impares. Fila de múltiplos de 2 si quieren y fila de múltiplos de 3 si quieren también. ¿Sí? Se van intercalando, ¿no es cierto? Los pares van de izquierda a derecha y los múltiplos de 3 de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí está la disposición de los elementos de la matriz. Esta vez estamos partiendo del 1, 1, por si acaso. Ya no del 0, 0. Bien, se podría partir también del 0, 0, no hay problema.
pero aquí estamos ejemplificando, ¿no es cierto?, con 1, 1, ¿sí? 1, 2, 1, 3, ¿no? No hay filas 0 ni columna 0, sino empezamos fila 1, columna 1, ¿no? Bien, entonces los pares que hemos generado 2, 4, 6, 8, aquí está, lo vamos a generar con una variable P, 2, 4, 6, 8, 10, etc., ¿no es cierto? Y con Y vamos a generar los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. ¿Sí? ¿Cómo generamos cada uno? Ya no se olviden, P igual a 0, o P igual a 2 y luego se incrementa en 2. Y inicialmente en 3 y luego Y se incrementa en 3, ¿no ve? Es la forma de generar, digamos, estos números, ¿no? Que están aquí dispuestos, ¿ya? Bien. Entonces, lo que vamos a, digamos, vamos a generar por filas, ¿no? La primera fila es de izquierda a derecha, la segunda fila es de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Cómo detectamos si una fila es de izquierda a derecha? Eso ya lo veremos, ¿ya? Iniciamos, leemos N, Y en 3, P en 2, ¿no es cierto? Los valores iniciales de P y Y, ¿no es cierto? Sus valores iniciales. Bien, solo son valores iniciales, todavía no están asignados. Filas, de 1 a N, fíjense, ¿no? Podríamos haber hecho de 0 a N, pero estamos trabajando de 1 a N, ¿sí? Filas de 1 a N, de 1 a 4, por ejemplo, ¿no ve? Las columnas también de 1 a 4, ¿ya? Bien. Entonces, preguntamos qué fila vamos a generar, ¿la fila de los padres o de los múltiplos de 3? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos cuánto vale F. F, digamos, o los pares están en las filas impares, ¿sí? Y los múltiplos de 3 están en las filas que son pares, 2, 4, ¿no? Los impares en la fila 1, como los números pares, diré, en la fila 1, en la fila 3. ¿Ves? Entonces hay que tener esa diferenciación, ¿no? Entonces, identificar qué tipo de fila es. ¿Es una fila par o es una fila impar? ¿No? Entonces, la primera fila, ¿qué es? Es impar, ¿no es cierto? Si se trata de este 1, es impar, ¿ya? Entonces, preguntamos, F módulo 2 es igual a 1. Estamos preguntando si F es impar, ¿no? Aquí están preguntando si es impar. ¿Cómo? F módulo 2 igual a 1, ¿no? Si el resto de la división entera entre 2 es igual a 1, ¿sí? Nos dice que sí. Entonces, definimos las columnas de 1 a n. Desde 1 hasta n inclusive, ¿no es cierto? Por este menor o igual. Se incluye al n. ¿Ya? Entonces, en el AFC colocamos P, el primer par que valía 2. ¿No es cierto? Que vale 2. Y P se incrementa en 2. Ahora ya está generado el 4. Pero todavía no está asignado, ¿no? Solo se ha generado. ¿Ya? Fin de ciclo de C, vuelve a 3, se incrementa en 1, ahora vale 2. Y en el A1, 2 coloca 4. Y P se incrementa en 2, ahora vale 4. ¿Sí? No, 4, ya vale 6, ¿no? 2, aquí a colocar el 4, ahora ya vale 6. Y sucesivamente, ¿no es cierto? Lo va a hacer de izquierda a derecha. La última vez que genera, ¿no es cierto? Va a ser el 8 y va a generar el 10. Generado no va a ser el 10. Que nos va a servir para la siguiente fila, para la tercera fila, ¿no es cierto? Aquí está. Pero está generado ahí. Como si hubiéramos generado el primer par, ¿no es cierto? 2. Aquí está el 10. ¿Ya? Ahora, si F módulo 2 no es igual a 1, significa que el F es par. Entonces tenemos que generar las filas pares. ¿Ya? Filas pares, ¿no? Para ello, o sea, vamos a generar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Eso se va a generar. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos que empezar en la última columna y avanzar hacia la primera columna. ¿Sí? Es la cuestión. ¿Ya? Para ello, para avanzar de esa forma, el valor inicial de C va a ser N. ¿No? Entonces, está empezando en la última columna. Mientras C sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Mientras C sea mayor o igual a 1. C igual a C menos 1, ¿no es cierto? Es un ciclo del for que hace decrecer la variable de control C. ¿Sí?
va a decrecer. De n a 1 va a ir, ¿no es cierto? De 1 en 1, va a ir decreciendo. ¿Ya? Entonces, con C igual a n, en este que digamos 4, ¿no? Fila 2, columna 4, ¿sí? Fila 2, columna 4, ¿ya? Coloca el IE que vale 2, 3, ¿no es cierto? Vale 3. Vale 3, ¿no? Entonces, en el A, 2, 4, coloca el 3. Y, ¿no es cierto? Que vale 3. Y para la siguiente vez, Y será incrementado en 3, ahora vale 6. ¿No? Ya está generado el 6, pero no está asignado todavía. Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se decrementa en 1. Si valía 4, ahora vale 3. En el A, 2, 3, coloca el 6. ¿No? Y se incrementa en 3, ahora ya vale 9. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿no? Va a ir decrementándose C. ¿No? O sea, va a avanzar de la última columna hacia la primera columna. ¿No? Aquí está indicado, ¿no? Hasta 1, hasta la columna 1. ¿Ya? Y listo, ¿no es cierto? Y va a generar seguramente el último valor, va a ser 3, 6, 9, 15. ¿No? En 15 va a estar Y. ¿Ya? Listo. Acabó también la segunda fila. Fin de ciclo de F, vuelve atrás. F se incrementa en 1. La fila F, módulo 2 es igual a 1. Sí, entonces por el lado izquierdo. Digo derecho. ¿No? Cuando sea impar, por el lado derecho. Cuando sea par, por el lado izquierdo. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma va a generar o intercalar, ¿no es cierto?, la generación de las matrices con los diferentes tipos de valores. ¿Ya? Bien, eso nomás es. Y luego hay que desplegar, ¿no es cierto?, los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Las filas de 1 a n, las columnas también de 1 a n, y desplieguese el A11, 12, 13, etc., ¿no es cierto? Simplemente hay que cumplir las órdenes que están en el ciclo del for. Luego fin, ¿no? Aquí, ¿qué hemos hecho? Entonces, hemos leído el grado de la matriz, hemos procesado o hemos generado los respectivos elementos y luego hemos desplegado también, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es simplemente en el proceso hay que ver cómo generamos, ¿no es cierto? Cómo se intercalan las filas, ¿no?, impares y pares. De eso se trata, ¿no? Y esta es la forma de intercalar, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Bien, generar y mostrar los elementos de una matriz A de filas y n columnas que tenga la forma siguiente. Fíjense, es una composición de unos y ceros la matriz. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿no es cierto? Fíjense, la primera fila se inicia en 1, la segunda en 0, la tercera en 1, la cuarta en 0. ¿Sí? Y hay que intercalar, ¿no es cierto?, los valores ceros y unos. Uno puede directamente decir, ay, tengo que, si es la primera fila, entonces empiezo en 1. Si es la segunda fila, en 0. Uno puede decir, las filas impares empiezo en 0 o en 1, ¿no es cierto? Y las filas pares en 0, puede decir. Bueno, depende cómo es la disposición de los elementos. Y aquí tenemos la disposición de los elementos. Esta vez es desde 0. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Estamos intercalando a propósito, por si acaso, ¿no es cierto? O tal vez con fines didácticos para saber trabajar con elementos desde 0 o desde 1, ¿ya? Desde trata. Sí, entonces por eso yo coloco la disposición de los elementos siempre, ¿no? Aquí bien podía haber puesto 1, 1 también, ¿no? Empezar del 1, 1. Pero, como les digo, en Java se puede empezar desde 0, ¿ya? Bien, entonces simplemente hay que intercalar unos y ceros, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a intercalar? Eso lo voy a hacer ver en el algoritmo, ¿lo ve? Iniciamos, leemos n. Defino las filas de 0 a n, ¿no? F de 0 a n, C de 0 a n. ¿Sí? Se definen filas y columnas, ¿sí?
Lo que nos está diciendo que vamos a avanzar por filas, ¿no es cierto? Y cada fila con sus respectivas columnas. Ahora, ¿cómo detectamos? Vamos a detectar sumando los elementos fila-columna y preguntando si es par. ¿Sí? F más C módulo 2 es igual a 0. Estoy preguntando si la suma de los subíndices F y C es par. ¿Sí? Por ejemplo, la primera vez F vale 0, C vale 0, ¿no ve? 0 más 0, 0. 0 módulo 2 es igual a 0, sí. Entonces, en el A0, 0, colóquese 1. ¿No? Entonces, coloca este 1. ¿Sí? Ya está. ¿Ya? Y del ciclo de C vuelve atrás, se incrementa en 1. Ahora vale, C vale 1. 0 más 1, 1. 1 módulo 2 es igual a 0. No, ¿no es cierto? Vale 1. Entonces sale por 1 y sale por 1, quiero decir. Y en el A, 0, 1, coloca el 0. Este es 0. ¿Sí? También lo ha colocado. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? El único detalle es, digamos, aquí hay que sumar los subíndices. ¿Sí? Preguntar si es par o impar. En este caso estamos preguntando si es par. Si es par, entonces coloca el 1 y si es impar, coloca 0. ¿Sí? De esa forma, en base a los subíndices tan solo, ¿no es cierto? Va a detectar, ¿no es cierto? Si es par o impar, la suma y coloca, si es par, el 0 y el 1 y si es impar, coloca el 0. ¿Sí? Simplemente eso, ¿no? Entonces hay que acudir en algunos casos a los subíndices. ¿Cuál es el comportamiento de los subíndices? Hay diversos comportamientos que tienen los subíndices por si acaso, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos más de esa situación, ¿ya? Y bueno, después simplemente es ¿no? Desplegar los elementos de la matriz general de unos y ceros, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Pasamos a otro ejemplo, ¿no? Generar y mostrar los elementos de una matriz A de n filas y n columnas que tiene la forma siguiente. Fíjense la forma que tiene. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hay una zona de unos, ¿no es cierto? Y hay una zona de 3, 6, 9, 12, múltiplos de 3. ¿Sí? Una zona de múltiplos de 3. ¿Ya? Aquí los 4 unos que están 1, 1, 1 son elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, estos unos puede considerarse que es la triangular superior derecha. ¿No? Triangular, porque tiene una forma triangular, ¿no es cierto? Superior y derecha. Y en la triangular inferior izquierda están los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Sí? Entonces, en la parte superior hay que generar los unos, en la parte inferior de la triangular, obviamente, ¿no es cierto?, los múltiplos de 3. Siendo que estos elementos, ¿no es cierto?, los 4 elementos, ¿no?, son de la diagonal principal. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la diagonal principal. Por si acaso también hay diagonal secundaria, ¿no? El 1, 1, 9, ¿no? El 1, ¿no es cierto? Este otro 1, el 9, el 12, están en la triangular secundaria. ¿Ya? Tengan muy en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí también está la disposición de los elementos. Empezamos desde 0 por si acaso. ¿Ya? Bien. Podríamos generar, ¿no es cierto?, primero este grupo de unos y luego los múltiplos de 3. ¿Sí? Se puede hacer. Pero nos vamos a complicar un poco, ¿no es cierto?, en la definición, digamos, de los valores iniciales de cada fila. ¿Sí? Y en los valores finales de cada columna. Bueno, de los unos primeramente, ¿no es cierto?, ¿en qué columna se va a iniciar? En cada fila, ¿en qué columna se va a iniciar? ¿Sí? Complejo, ¿no es cierto? Y para los múltiplos de 3, ¿en qué fila va a empezar y hasta qué columna va a ir? ¿No es cierto?
un problemita, ¿no es cierto?, de interpretación. Se puede hacer, ya les digo que no. No les digo que no, ¿no? Se puede hacer, pero lo vamos a hacer todo en una sola vez. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué características, digamos, tiene los subíndices para ello? ¿No? Aquellos elementos que están en la diagonal principal, el 0, 0, el 0, 1, el 2, 2, el 3, 3, son elementos de la diagonal principal. ¿No ve? Y todos aquellos que están encima de la diagonal principal son unos. ¿No ve? Y los que están debajo de la diagonal principal, ¿no es cierto?, son múltiplos de 3. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué características tienen los elementos o los subíndices que están encima de la diagonal principal? ¿No? Fíjense, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. El primer subíndice es menor que el segundo subíndice, menor o igual, ¿no? En el caso de la diagonal principal, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3. El subíndice, el primer subíndice es menor o igual que el segundo subíndice. ¿Sí? Es la cuestión. Y para los que están debajo de la diagonal principal, ¿no? Fíjense los subíndices. 1, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2. ¿Qué sucede? El primer subíndice es mayor que el segundo subíndice. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que caracterizar. ¿Sí? Eso se tiene que caracterizar para hacer en uno solo. ¿No? Ya les decía, también se puede hacer en dos etapas. Primero los unos y luego los múltiples 3. Pero tenemos problemas de definir en qué fila va a empezar o en qué columna va a empezar, ¿no es cierto? Es la cuestión, ¿ya? Bien. Entonces, a ver. Bueno, aquí, con MT vamos a iniciar, generar los múltiples de 3, ¿no? Múltiple 3, 3, 6, 9, 2. Y los unos directamente los vamos a poner, ¿no? No vamos a usar variable. Muy bien, podemos usar una variable x igual a 1 también, ¿no ve? Pero no estamos usando otra variable, directamente le vamos a poner el 1 porque no tiene variaciones, ¿no? En cambio, 3, 6, 9 tiene variaciones, ¿no es cierto? Por eso se llama invariable. Iniciamos, leemos n, mt en 3. Múltiplos de 3 en 3. ¿No? El valor inicial de los múltiplos de 3, aquí está. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Los otros son puro unos, así que listo. No hay necesidad de poner variable. Definimos las filas de 0 a n, las columnas también de 0 a n. ¿No ve? Tal como está aquí la disposición por filas. ¿Ya? Bien. Ahora sí, caracterizamos cómo son los subíndices. ¿Sí? Preguntamos, F es menor o igual a C, ¿no es cierto? Fíjense, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 son iguales, salen por sí. Cuando el primer subíndice sea menor que el segundo subíndice, también salen por sí, para asignar los unos, ¿no es cierto? Entonces, cuando F sea menor o igual a C, sale por sí y colocamos en FC el 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al comportamiento de los subíndices, ¿no es cierto? Cuando el primer subíndice es menor que el segundo subíndice, menor o igual, va a colocar el 1. ¿Sí? Directamente. Ahora nos puede decir que no, que el F no es menor o igual a C. Entonces es mayor. La otra alternativa, ¿no es cierto? Es mayor. O sea, el primer subíndice es mayor que el segundo subíndice. Entonces estamos en la triangular inferior. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí el 1 es mayor que el 0. El 2 es mayor al 0. El 2 mayor a 1. ¿No es cierto? Entonces, en el AFC va a colocar MT. Coloca el 3. ¿Cierto? En el 1, 0 va a colocar el 3. Y para la siguiente vez, MT será incrementado en 3. Ahora vale 6. ¿No es cierto? Bien, entonces de esa forma, ¿no es cierto? Va a ir distribuyendo los valores 1 o asignando los valores 1 o los múltiplos de 3. Aquí es importante, ¿no es cierto?
ver el comportamiento de los subíndices. ¿Ya? Es la manera más sencilla de realizar este ejercicio, ¿no es cierto? Con dos tipos de números, ¿no? En vez de unos, podríamos poner también, qué sé yo, números pares o impares, qué sé yo, otro tipo de impares, ¿no es cierto? En fin, uno puede diferenciar diferentes tipos de números, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos asignando los valores respectivos, ya sea en la triangular superior o ya sea en la triangular inferior. ¿Sí? Listo. Eso nomás es. Depende mucho del análisis de los subíndices. ¿Ya? Otra forma, ya les decía, primero hacemos los unos y luego los múltiplos de 3. Pero vamos a tener problemas en definir los inicios de las columnas y en qué columna va a acabar las filas, ¿no es cierto? Es un problema eso. ¿Ya? Pero si analizamos tan solo el comportamiento de los subíndices, entonces es más fácil. ¿Sí? Entonces, hay diversos análisis que se pueden hacer sobre los subíndices, por si acaso, ¿ya? Entonces, hay que remitirnos a eso. Una vez que ya esté generado, simplemente hacemos desplegar las matrices. La matriz generada, ¿no es cierto?, por filas. ¿Ya? Esta parte para desplegar, ¿no es cierto? Y luego, fin. ¿Alguna pregunta? Bien, tenemos otro ejercicio, generar y mostrar los elementos de una matriz ADN fila tiene columnas que tengan la forma siguiente. Fíjense, 1, 1, 1 la primera fila, 1, 1, 1, 1 la primera columna. Luego, la segunda fila, a partir del segundo elemento de la diagonal principal, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tanto fila como columna. Y luego 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Fila, columna. Y el 4 ya que no tiene ni fila ni columna, solo se queda ahícito, ¿no es cierto? Pero el 1, el 2, el 3 tienen filas y columnas, pero no parten desde la primera fila, sino desde el mismo elemento, ¿no es cierto?, de la diagonal principal. ¿Sí? Es como si fuera matrices fila, columna, fila, columna, fila, columna, ¿no? Algo así, el comportamiento de los valores. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tenemos la disposición de la matriz. Desde 0 también vamos a empezar. 0, 0, 0, 1, etcétera, ¿no ve? Fila 0, columna 0. La primera fila es la fila 0, la primera columna también es la columna 0, ¿no es cierto? Con sus respectivas variaciones. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La primera vez, ¿no es cierto?, empieza en el elemento 0, 0. El 1, ¿no? La siguiente, para el 2, empieza en el elemento A1, 1. ¿Sí? El 3 en el A2, 2. El 4 en el A3, 3. ¿Sí? Bien. Entonces, de acuerdo a la disposición de matriz de los elementos que hemos puesto, empezamos en 0, por si acaso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir colocando lo que sucede, digamos, vamos a colocar en la fila y en la columna. Fila, columna, fila, columna, vamos a llenar. ¿Sí? O sea, vamos a hacer los unos en una etapa, los dos en otra etapa, ¿no es cierto? Pero fila, columna, ¿sí? Bien. F desde 0 a n, C desde F hasta n. Fíjense aquí, el F, ¿sí? El F. Si F vale 0, entonces C va a partir en 0, ¿no? Entonces, desde el primer elemento acá, desde el 0 ¿no? Desde este elemento va a partir, ¿ya? Para la siguiente vez, para la siguiente fila, F va a valer 1, ¿no ve? C entonces va a empezar en 1 también. Entonces va a empezar desde este elemento, para los dos. Desde el A1, 1 va a empezar. Ya no va a volver desde el 1 o desde el 0, ¿no? Sino de acuerdo al valor de F. ¿Sí? Entonces de esa manera lo vamos acotando, ¿no es cierto?, el valor inicial de C. ¿Ya? Entonces es el detalle de este ejercicio. ¿Sí? F de 0 a n y C de F a n. No siempre va hasta la última columna, ¿no es cierto? Y también va hasta la última fila. ¿Ya?
pero a partir del elemento de la diagonal principal, ¿sí? Bien, entonces f vale 0, c desde 0 también a n. En el a 0, 0 coloca f más 1. F vale 0 más 1 vale 1. ¿No es cierto? En el ACF coloca también f más 1. Si la primera vez vale 0, 0, entonces es como si dos veces le estaría asignando el 1. ¿No ve? Bueno, eso sucede para el primer caso, ¿no ve? Y seguramente va a suceder para el 4 también. Para el 2, para el 3 también. ¿No? O sea, para los valores iniciales, quiero decir. Fin de ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ahora vale 1. En el A01 coloca 1. El 01 es este, ¿no es cierto? Este es el 01 y coloca el 1. Y en el A10, ¿no es cierto? En el A10 también coloca 1. En este otro ya también coloca el 1. ¿Sí? Entonces, lo ha colocado en la fila y también lo ha colocado en la columna. Fila, columna, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale de este ciclo C, ha terminado de colocar la fila y la columna. ¿No ve? De los unos. Bien, hay que salto ahora, hay un salto. Fin de ciclo de C, fin de ciclo de F. F se va a incrementar en 1, ahora va a ser la fila 1. ¿No? Para la fila 1. Y C también va a empezar en 1. ¿No? Columna 1 también. Entonces, está empezando en este elemento. Para los números 2. ¿Sí? Entonces, en el AFC coloca 2. En el ACF también coloca 2. En el mismo elemento, ¿no es cierto? Va a colocar en 2, 2. En este caso, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, 1, coloca el 2. ¿No? F vale 1, ¿no es cierto? 1 más 1, 2, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fíjense, el pequeño truco que hay, digamos, es de que simplemente el valor inicial de la columna, ¿ya? Empieza en F, F de la fila, ¿no? Porque si ponemos aquí 0 o 1, va a empezar en la primera columna, ¿no es cierto? Pero no, conforme va avanzando, también, ¿no? Se va incrementando donde el inicio de la fila, ¿no es cierto? Fila columna, ¿ya? Y es en el elemento de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, de esa forma hacemos la generación de este tipo de matriz. ¿Sí? Bueno, y aquí hacemos desplegar la matriz, ¿no es cierto? F de 0 a n, C de 0 a n y desplieguese la FC, ¿no? Uy, muy fregado está esto. La matriz caracol. Muy fuerte parece, va a ser esto para este momento, pero ya, de una vez, ya que está aquí. La matriz caracol, ¿no? De n filas y n columnas. Aquí tenemos el ejemplo respectivo a la matriz A con n igual a 5, de grado 5, ¿no? La matriz caracol, ¿qué es? Es una matriz envolvente, ¿ya? Fíjense la sucesión de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? En una vueltita, ¿no es cierto? En una vueltita, ¿no es cierto? De acuerdo a la sucesión de números, ¿no? Se da una vueltita, un giro, ¿ya? Y genera del 1 al 16. ¿Sí? Genera fila, última columna, última fila, primera columna. ¿Sí? Luego, otra segunda vueltita, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿No? Una segunda vuelta, pero ya es más pequeñita, de menos elementos. ¿No es cierto? Y al final queda un elemento, el 25, ¿no es cierto? Como un elemento único. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí? Una etapa donde se generan, digamos, con vueltitas, como se dice, ¿no? Del 1 al 16, del 17 al 24, ¿no?
bordeando la matriz, digamos, ¿no es cierto?, hacia el interior. Y un elemento central que tiene diferente comportamiento. Es único. No hay nada que girar, ¿no es cierto? En cambio, los otros dos hay que girarlos, ¿no? Algo así, ¿ya? Por eso se llama matriz caracol, ¿no es cierto? El caracol, ¿no es cierto?, tiene la forma circular, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama matriz caracol esto, ¿ya? Y aquí vamos a partir del 1, 1, por si acaso, para no complicar la vida, porque si partimos de 0 nos vamos a complicar la vida. Desde 1, 1 vamos a partir, ¿sí? Hasta el 5, 5, ¿no? Si n vale 5, entonces 5, 5. Bueno, el 5 es impar, por eso es que hay este elemento central 25. Si el n fuera par, entonces no hay este elemento central 25, por si acaso. ¿Ya? No hay. Simplemente hay las dos vueltas y listo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer, por si acaso? Bueno, quien cayó otorga, dice, ¿no? Espero que estén escuchando. ¿Sí? Iniciamos, leemos n, ¿no? El grado de la matriz, n, que vale 5. Ahora, en m colocamos n, ¿para qué? Este m va a ir, digamos, controlando las vueltitas, ¿no? La primera vez, por ejemplo, es desde el 1 hasta el 5, ¿no? Los elementos. La segunda vez es de 17 a 19. Entonces, estas conclusiones de la columna es la que m va a controlar, ¿no? La primera vez va a valer 5, columna 5. La segunda vez, columna 4. La tercera vez, columna 3. 2, 1, si quieren, ¿no? Eso va a controlar m, ¿ya? Entonces, x en 1, el valor, ¿no? Para los valores x, ¿no es cierto? Con vamos a generar, con x vamos a generar, ¿ya? Bien. R, definimos un ciclo R desde 1 hasta n medios. R igual R más 1. Este R, ¿para qué es? Es para las rotaciones, ¿ya? Como R de rotaciones, por si acaso lo he puesto, ¿ya? Entonces, hemos dicho que aquí va a haber dos rotaciones. 1, ¿no es cierto? La primera, desde 1 hasta 16. La segunda, desde el 17 hasta el 24. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, desde 1 hasta n medios. Si n vale 5 y son variables enteras, entonces n entre 2 es 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 rotaciones va a haber. Ya, eso nos quiere decir. ¿Sí? Entonces, R va a controlar las rotaciones, nada más. Una primera vueltita, una segunda vueltita, ¿no? En caso de que n vale 5. 2 vueltitas hay que darse. La tercera, el 25, ya no se da, ¿no ve? Ya no se da con el 25 porque es un elemento único. Ya que es otro tratamiento. ¿Sí? O sea, un tratamiento para las vueltitas que tiene que dar y un tratamiento para el elemento central. ¿Sí? Bueno, las rotaciones entonces definimos de 1 hasta n medios. O sea, de 1 a 2. ¿No? El 1 es desde el 1 hasta el 16. La segunda es del 17 al 24. ¿Sí? Bien. Empezamos. Del 1 al 5. ¿Sí? Fíjense, vamos a aprovechar el R también, por si acaso. ¿Ya? Interviene en diferentes partes, ¿no? Se va a empezar desde R hasta M. Desde R hasta M. Si R vale 1, ¿no es cierto? Se va a empezar en 1 hasta M. M vale 5 inicialmente. De 1 a 5. C va a valer de 1 a 5. Para estos primeros 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Nada más. Entonces en el A, RC, colóquese X. ¿Sí? El 1. Y se incrementa X en 1. ¿No? Entonces este ciclo, primer ciclo, es para la primera columna. De 1 a 5. La siguiente vez, cuando R valga 2, ¿no es cierto? C va a valer desde 2 hasta 4. De 2 a 4. Desde el 17 al 19. ¿No? Para eso son las variaciones de M, por si acaso. ¿Sí? Entonces, esta primera
este primer ciclo del C, la primera vez, es para la primera fila, del 1 al 5. La siguiente vez, cuando R se incrementa en 1, va a ser para el 17 al 19. ¿Ya? Bien, entonces ahorita ya está generado del 1 al 5, ¿no? Ahora hay que generar del 6 al 9, ¿no? La última columna, ¿no? Para ello, con una columna K, desde R más 1, es desde la segunda fila, ¿no es cierto? Hasta la fila M, hasta la última, la primera vez. La siguiente vez, M va a ser 4, ya no va a ser 5, ¿no? Entonces, del 6 al 9 va a generar aquí. ¿Sí? Del 6 al 9, ¿ya? Bien, entonces seguimos, ¿no es cierto? Ahora hay que generar del 10 al 13, ¿no? Es la última fila. Entonces, K desde M-1, la penúltima fila, ¿no es cierto? O sea, la columna 4, hasta R, hasta la 1, mientras sea mayor o igual a R, mayor o igual a 1, ¿no ve? K se va a decrementar, o sea, va a avanzar de derecha a izquierda. El segundo sufijo dice 4, 3, 2, 1, ¿no? Eso es lo que va a hacer. ¿No? Pero el R le está acotando. La primera vez R, no se olviden, vale 1, la siguiente vez va a valer 2. ¿Ya? Entonces, en forma de derecha a izquierda, también lo hace llenar los valores, ¿no es cierto? En este caso, la última fila. La siguiente vez, la penúltima fila va a ser. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya está la penúltima fila. Ahora también la primera fila, o primera columna, ¿no? El 14, el 15, el 16. 14, 15, 16 es lo que tiene que generar, ¿no? Entonces, para ello, K desde M-1, ¿sí? Hasta mientras que K sea mayor o igual a R más 1 y decreciente, ¿no es cierto? Porque va a avanzar de la última fila hacia la primera fila, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí está. Del 14 al 16 tiene que llenar, ¿no? Es lo que se está acotando aquí. K desde M-1, desde la penúltima fila hasta la segunda fila. Y K decrece, ¿no es cierto? Cuarta, tercera, segunda fila. ¿Ya? En KR coloca X y X se incrementa en 1. ¿No es cierto? El X para incrementar el valor, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma también hace llenar la primera columna, pero de abajo hacia arriba. ¿Lo ve? Desde el penúltimo elemento hasta el segundo elemento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ha dado una vueltita, la primera vuelta. ¿Sí? O sea, del 1 al 16. Ahora, para la siguiente vueltita, el M, fíjense, acá se decrementa en 1. Inicialmente valía 5, ahora vale 4. ¿No? Entonces, fin de ciclo, R se incrementa en 1. Ahora va a ser la segunda vueltita, la segunda rotación. ¿No ve? C de R a M. O sea, desde 2 hasta M. R vale 2, M vale 4. 2 a 4, aquí está. Desde el 2 hasta el 4. ¿No ves? El 17, 18, 19. ¿Ya? Pues igual, ¿no? Hace la segunda fila hasta la penúltima columna nomás, ¿no es cierto? Luego hace la penúltima columna aquí, ¿no es cierto? Aquí hace la penúltima fila y aquí hace la segunda columna, ¿no es cierto? Entonces ha dado una segunda vuelta. Listo, 2 vueltitas nomás tienen que dar, o 2 rotaciones. ¿Sí? Ustedes lo van a repasar, no es sencillo esto, ¿no? Más que todo el comportamiento de la variable M y R, ¿no? Que se utiliza en varias partes. ¿Ya? Y seguimos manteniendo el valor original de N, ¿no es cierto? El N no ha sufrido ninguna variación. Ya, variable de trabajo ha sido M. Podríamos haber trabajado también con N, no habría problema, pero mejor trabajar con otra variable para no complicarnos tanto la vida, ¿no? Bien, entonces eso ha hecho las 2 rotaciones, ¿ya? Para el elemento central, para el 25, ¿sí? Entonces,
hemos dicho la condición del problema que el n es impar, por si acaso, ¿ya? Si fuera un n cualesquiera, entonces tendríamos que verificar que si es par o impar el n. Pero en condición inicial hemos dado que es impar. Entonces tiene que haber el 25. Entonces calculamos el elemento central, digamos, como n medios más 1. 5 dividido entre 2 a 2, 2 más 1, 3. El elemento central entonces es el 3, 3. ¿No es cierto? El 25 está en el elemento 3, 3. ¿Ya? Y listo. El x que vale 25 de aquí, que ha salido 25 de acá, ¿no? Lo colocamos en el 3, 3. Y con eso estamos completando. ¿Sí? Y finalmente hacemos desplegar toda la matriz f desde 1 a n, c de 1 a n y despliegue c en la fc, ¿no es cierto? Entonces aquí está desplegando toda la matriz ya generada en el proceso, ¿no? Bien, así esa sería la matriz de caracol, es un poco complejo, así que ustedes pueden ver el comportamiento que tienen los subíndices, por si acaso. Más que todo del m, ¿no es cierto? Y luego la relación de la variable k, el subíndice k, ¿no? Cómo se va comportando. ¿Alguna pregunta? Todo claro, dice el Grover. A ver, alguien ha hecho, creo, un chat, a ver. Ya pues. ¿Cómo se podría empezar desde el centro? En orden inverso, pues. Hay que definir las variables en el orden inverso, ¿no? Que es más complicado, obviamente. No es nada sencillo. Bien, ya he dejado de grabar y presentar. No sé si tienen ustedes alguna pregunta respecto a la materia. Y creo que hemos fijado, ¿no es cierto?, el primer parcial o segundo parcial para el 25 de octubre. ¿Qué dicen? El primer parcial para el 25 de octubre solo entra vectores, funciones y cadenas. ¿Qué dicen? O sea, estaríamos hablando del siguiente lunes, ¿no? ¿Están de acuerdo en dar el segundo parcial el siguiente lunes? Este quiere festejar a Halloween, Leandro. Podría ser para el miércoles de esa semana, dice. Al 27. Que sea miércoles, licenciado, por favor. Y miércoles, dice. Miércoles 27. Sí, dice. Ya, otros que Diego dice para el primero, dice, de aquí a 2 semanas. Me parece mucho. Habíamos inicialmente dicho el 25, pero por esta semana aniversario un poco se ha rezagado las cosas, ¿no ve? Y seguramente algunos siguen de aquí. Entonces, para el 27 podría ser.
no entra matrices por si acaso. Lo que hemos avanzado hoy día no entra, ¿ya? Va a entrar para el final. Listo, entonces el 27 de octubre estamos dando el segundo parcial, ¿no? Referente a vectores, ¿ya? Funciones y cadenas, ¿sí? La herramienta ya no hay problema. Pueden hacer en diagrama de flujo, pueden hacerlo en Python, pueden hacerlo también en Java. No tengo ningún problema esta segunda vez porque ya seguramente han avanzado o ya conocen tanto el Java como el Python, ¿no? O cuál lenguaje ya estarán usando más. Así que no hay ningún problema. Solo no hay que copiar. Si copian, se anula. Ya depende de ustedes, ya les decía, pueden hacerlo en diagrama, pueden hacerlo en Python o pueden hacerlo en Java, ¿no? Es indiferente. Solo que van a entregar en PDF, ¿no? Ese es el detalle. ¿Listo? ¿No hay nada más? Todo claro, dice. Ya, listo. Por si acaso les digo que es la última vez que estoy dando esta materia. Al siguiente voy a estar tal vez con otras materias. Así que tienen que aprobar. Ahora, ¿qué materias va a dar, dice, el próximo año? No sé todavía, pero voy a asumir tal vez la dirección del Instituto de Investigaciones, que es tiempo completo, y me dan una sola materia nomás, ¿no? Y bueno, no sé qué materia. Voy a optar tal vez por informática y sociedad o taller de licenciatura. Qué bien, dice. Así es. Jeje, dice Miriam. Jeje, dice Grover también. Bueno, nos vemos el día miércoles. Vamos a continuar avanzando lo referente a matrices. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes y cuídense. Hasta luego, Siempre. Lice. Que no Hasta llegue luego, la cuarta licenciado. ola. ¿Ya? Sí. Gracias, Robert. Que no llegue la cuarta ola. A cuidarse. Erradiquemos de una vez ese COVID. Pero hay que cuidarse.